Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, y hoy con el versículo 3. Y Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Dentro de un contexto narrativo histórico, podemos entender que este versículo, el versículo 3 del capítulo 6 de San Juan, introduce un cambio de nivel dentro de la escena. Después del movimiento de la multitud siguiendo a Jesús, ahora el relato se reorienta hacia el espacio formativo de los discípulos. Y Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. ¿Se dan cuenta? Entonces hay un cambio de escena, podemos decir, en este versículo. Y se centra, dice, se reorienta de nuevo hacia la formación para sus discípulos. San Juan, el evangelista, no describe todavía un milagro ni una enseñanza directa, sino un gesto de ubicación y disposición. Queridos amigos, el gesto de ubicación primero y de disposición, eso quiere decir subirse a la montaña. Nosotros sabemos muy bien lo que significa la montaña, ese lugar donde se manifiestan los dioses. Entonces, esta es la ubicación antes de iniciar cualquier discurso, antes de iniciar cualquier formación a sus discípulos. Él sube a la montaña, es decir, se encuentra con Dios. El verbo anabaino, se dice en griego, anabaino, subir, no es solo desplazamiento físico, sino una transición narrativa hacia un espacio de revelación, subir. Y justamente hacia dónde subimos, hacia la montaña, decimos, el encuentro con Dios. Yayapona, lleva, yaguatana, ñandere, ayana, porque subir implica siempre, subir una montaña significa un esfuerzo, una lucha. La pesan de la yayupiajina lleva, dulce de leche, sino que es un sudar, esforzarse para llegar a un objetivo. Jesús se aparta del dinamismo de la multitud para crear un contexto de instrucción más íntimo y estable. Esto también es importante entenderlo. Es decir, centrarnos, buscar un lugar, un espacio importante donde nosotros podamos, dice, comenzar a reflexionar, recrear al ambiente, porque si no, diga tú y la deformaba bebé. Esto es lo que nosotros y la Iglesia, dentro de su experiencia, más de 2000 años como una madre, siempre nos indica y nos dice, ¿verdad? Una formación siempre se necesita. Upeago la catejeo, catequesis. Upeago dice, eguap, ejendu, eicuana, eva peña de yaro yerende. Y desde ahí entonces, entendiendo la propuesta, después vamos a poder formarnos, educarnos
Y luego, una vez que uno es discípulo, va aprendiendo, puede ser apóstol. Pero ese ya será un segundo momento. El hecho de sentarse Jesús en la montaña refuerza la imagen del maestro que enseña, el catedrático, la cátedra. Pero Huapeango o Huapea lleva frente a una cátedra, ¿verdad? O sea, frente a la silla, ya es lleva. Mala Huapea y no es anguaisha. En la Biblia esta simbología es muy importante porque el catedrático, la cátedra, la catedral, de ahí viene el nombre también de catedral, es el lugar desde donde se enseña. Hoy Mantangola tendota dentro de una comunidad. Tenonde guay se ubeajina, es decir, el que tiene que mostrar ese camino por donde nosotros tenemos que caminar. Es decir, es una autoridad tranquila, por eso es que está sentado, y prepara así a los discípulos para una comprensión más profunda de lo que vendrá. Eso es como decir, tomarlo entonces con soda y lo mitad lleva. O sea, es calcular, es mañana, es hindú, es esa. Es un diálogo, ¿entienden, queridos amigos? Y es a esta actitud la que nos va llevando aquí el autor sagrado. Mirando históricamente, el monte en el mundo bíblico funciona como el espacio simbólico del encuentro con Dios y de comunicación de verdades fundamentales. Siempre en el monte recibimos las verdades fundamentales. Moisés recibe las tablas de la ley. Elías, como profeta, también ese llamado descubre. Y Dios dice, no estaba en la tormenta, en el fuego, en el terremoto. Dios estaba en la brisa. Es decir, en esa tranquilidad y en esa paz de una reflexión profunda, ¿verdad?, del encuentro con Dios. Así es que en la tradición de Israel los montes están asociados a momentos decisivos de la revelación. La entrega de la ley, Moisés ubeaina. Y en el contexto galileo, las elevaciones naturales también servían como lugares de retiro y de enseñanza. El gesto aquí de Jesús de subir al monte lo sitúa en continuidad con la tradición profética y sapiencial de Israel. Quiere decir que Jesús no está ajeno al Antiguo Testamento, sino que Él también es la continuidad de esa tradición profética y sapiencial de Israel. Pero también anticipa una nueva forma de enseñanza que no se limita al espacio del templo ni a la estructura institucional de Jerusalén. Volvemos enseguida con más de Yarañi e Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con de Yarañi e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, y hoy con el versículo 3. Y Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Desde un aspecto cultural antropológico, queridos amigos, el acto de enseñar desde el lugar elevado expresa una pedagogía también donde la altura simboliza claridad, autoridad y separación del ruido cotidiano. Por ejemplo, es importante el estar más arriba de la altura. Entonces, por una parte, nos da claridad. Y cierto es, el que está en la enseñanza, siempre, ya yupi y mimante hoy, pero no es porque vos sos más que los demás, sino que porque pueda llegar con claridad a todos. Imagínense, es una cuestión pedagógica. Subirse al monte y estar un poquitito más arriba significa claridad. Segunda cosa, significa también autoridad. Es decir, el que tiene autoridad es el que se pone, pero tendota en un sentido positivo. Es decir, tenondegua quiere decir eso, el que se pone delante porque tiene la autoridad. Tenondegua. Y luego es el de separarse del ruido cotidiano, es decir, el alejarse en la montaña, subirse y estar por encima, significa también que se le pueda escuchar
contra todo ruido externo, cotidiano, el barullo interior que también nosotros tenemos. En el mundo semítico de la Biblia, la enseñanza no era solamente transmisión de información, sino formación integral de la vida del discípulo. Toda formación no es simplemente pasar datos, sino que el discipulado de por sí significa un seguimiento a la persona, modo de vivir, modo de ser. Por eso, el entorno físico tenía también un valor pedagógico real. El espacio condiciona la recepción del mensaje. Y todo esto, queridos amigos, nosotros lo ponemos en práctica en la pedagogía. De la eta mojina, yepas la areñi, eta mojina, quiña, o mi otro quiña, o en duana. Al oír ruido de aquí para allá, que esto, aquello, ya indica tu inmovila, reñi, de oír, reñi, concentra. Halander en duas, indica tu y la ogendupona la erea. ¿Se dan cuenta? Este sentido pedagógico. El alejarse, el subirse a la montaña, el ponerse de cierta manera a una cierta altura, que haya una atención, porque si no, diga tú, y la ñajendu pona, va a lo yeyerurea, ñandejan, va a la yeyepona, yeguatapona, mijangua, según lo que el Señor quiere. La escena muestra una transición desde la masa indiferenciada hacia un grupo más reducido de aprendizaje. ¿Acuerdan con la multitud ya? Pero opei o no becuera, ahora becuera, ¿verdad? A un lugar más solitario, a la montaña, solo con sus discípulos. Opei a la ñandella el ruido del mundo, porque na entero ahí con la ojenduce veñan de yaraje ia. Y entonces siempre tendremos voces dispares. El ruido de la multitud, a mí que penderezar ahí, que la multitud en la Biblia siempre significó obstáculo también. Muchas veces vamos a encontrar que la multitud no permite al ciego ir hacia Jesús, no permite a Zaqueo verle a Jesús, no permite que el ciego pueda gritar o el paralítico pueda llegar hasta Jesús. Siempre es la multitud, ¿verdad? Como una barrera. Pero lo mismo ahí. La multitud muchas veces, con el murmullo, con el ruido externo, no permite que el discípulo, el que tiene que formarse, pueda escuchar bien lo que el Señor nos quiere transmitir. Es importante tener reflexión a mí. Eva peñan de yara las eiseañas de Ejina, ¿verdad? Cuando nos pone como ejemplo ahí la multitud. Siempre es importante el separarse un poco de la multitud. Y así podemos darnos cuenta que aquí en este versículo se revela una dinámica fundamental del ser humano, la necesidad de espacios de silencio y separación para la comprensión más profunda del mensaje. De antropológicamente ñandé y catulaña maña. El hombre necesita, nosotros necesitamos. Lander estudiata algo siempre, se manda a ese michino y en cualquier lugar, ¿verdad? Pe biblioteca pe hoy de José mandó a esta guapo que pe biblioteca veja rei, pe biblioteca veja reía en silencio, pe tenía y mi ape amor lo que sea, oye por la barullos allá, y más yo la gente enseguida, porque el hombre necesita, pe a la aña de antropología, upea y se hina, pe a la aña de condición humana, concentración para poder entender. El ser humano no solo aprende de la multitud, que es también un lugar de aprendizaje, sino que también aprende y sobre todo lo hace parte de su esencia en la medida en que se retira de un ambiente bullicioso. Por lo tanto, Jesús, al sentarse con sus discípulos, configura un espacio de interiorización y atención. Pealañan de ya subrayana, mañana, interiorización y al mismo tiempo de mucha atención. El término griego que aparece aquí es macetes, discípulo. Expresa precisamente esta relación formativa donde el aprendizaje está implicando seguimiento y escucha. Seguimiento y escucha, es decir, tiene que haber una transformación progresiva. Por lo tanto, el texto muestra así una antropología del aprendizaje como proceso relacional y gradual,
donde la verdad se comprende en contextos de cercanía y de mucha atención, y una atención también que tiene que ser sostenida, es decir, perseverante. De ahí una vez de horas en tu llama, no. Tiene que ser una atención sostenida, perseverante. Y que tu hoy que lleva pena pues tu allá y de yara añande. Volvemos enseguida con más de Yarañi Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañi Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 3. Y Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Queridos amigos, aquí existen algunas palabras claves. La primera es la palabra subir, anabaino. Anabaino quiere decir ascender, elevarse a un nivel superior, anabaino. Por lo tanto, este ascender en el lenguaje bíblico también expresa el tránsito hacia un espacio de mayor significado o revelación. Algo más, ya es de ayer. Sino que también el significado quiere decir que alguien importante en la pedagogía, sobre todo dentro de la educación, por lo menos yo hace muchos años que estoy en la cuestión de la educación con los jóvenes principalmente, y es interesante, ¿verdad? Porque cuando uno quiere transmitir algo, el areyapoa, la andela pepe entere guapina. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho enseñar, vamos a decir, cuando estoy sobre todo en vivo y en directo con la gente, estar sentado para hablar. Así lo hice. ¿Por qué? Y porque necesitas, parece, entrar más en comunicación. Porque si no, es como que vos estás solo, y después vender y entienda y haya el Evangelio. El que entienda, entonces que esté ahí atento, lleva a Toño en vez bebé, no entendés, ¿verdad? Sin embargo, el estar parado, el estar ahí al frente, el lugar elevado, anabaíno, significa una conexión y un mirar, también la reacción de los que están compartiendo cualquier enseñanza o cualquier reflexión. Es muy interesante, ¿verdad? Y por lo tanto, movimiento del anabaíno es intencional, porque en debo hilar jeca, peñan de yara hoy la jecaina, porque hoy potá, entero estea, hoy ya pues acá, hoy cua pona la itajina. Na cua guapuamo, carbuja, oñe, el que tenga oído que oiga, lleva. El que tenga oído que oiga, toña entender, o entender, otro entender. No. Aquí es más bien un acercarse, una preocupación de Jesús en todo caso, de una verdadera formación de sus discípulos. El anabaíno, el subir, el elevarse, el llegar hasta las personas que necesitan. Desde un aspecto exegético, este ascenso de Jesús que sube al monte no es solo geográfico, sino teológico. Es decir, el relato se prepara para una enseñanza mucho más profunda que se desarrollará en el contexto de la revelación del pan de vida, porque elevarse un poquitito más, explicar el sentido de su enseñanza, que después nosotros vamos a ver, ya está diciendo, el capítulo 6 es sobre el pan de vida, ¿verdad? La multiplicación de los panes, pero que llegará con el discurso esencial y fundamental, yo soy el pan de vida. Hay otra palabra clave, queridos amigos, que es el sentarse. Cacizo, sentarse, significa asumir una postura de enseñanza. Es la catedrático, según la Biblia, el catedrático, el sentarse, es una postura de enseñanza y al mismo tiempo el sentarse significa estabilidad. Atención, porque esta es la palabra clave, estabilidad. Es casi como decir, es una cuestión doctrinal, porque la doctrina, nosotros llegamos a la doctrina
cuando nosotros llegamos a una estabilidad del conocimiento. Ya mañana, ya esa observación, desde ahí nace la ciencia. La ciencia nace desde la observación y viendo las repeticiones que suceden, ¿verdad? Y entonces voy trayendo datos, voy repitiendo, voy procurando, y en la medida en que la reacción es siempre la misma de acuerdo a esas repeticiones, entonces ahí yo le hago una doctrina, ya eso, lleva. Lo dogmatizo, porque quiere decir que a tal, de tal causa hay tal reacción. A tal presión existe una reacción. Y así sucesivamente. Y ahí se va haciendo la ciencia, ¿verdad? Y así también aquí el sentarse significa ya una estabilidad. Describe una acción estable, no una acción cambiante. Quiere decir que la ñande yara uga pero inagoabe, oye, esta ñande de una situación ya estable, de algo que él ya está convencido, de algo que él ya quiere comunicarnos. Upeare coñande ya no peca universidad, ve clase, ve colegio, mía ve a la ñande maestro, ese es el catedrático, pe orecoagina el conocimiento entre comillas ya estable, un bojasatán de esa información. Y es un contraste con todo lo que es el movimiento o todo lo que es cambiante. Por eso el gesto de sentarse indica control de un espacio pedagógico. Es una seguridad del que está transmitiendo el mensaje. En este caso Jesús no solo actúa, sino que dispone el entorno para la enseñanza. Es decir, aquí estamos, miren qué interesante. Ya incluso esto podemos mirar de un aspecto psicológico, lleva. Porque la shagua pirojinagoabe psicológicamente quiere decir, me va a transmitir algo que verdaderamente lo tiene bien adentro. Es decir, es doctrinal, es un conocimiento estable, sentarse, estabilidad. Por lo tanto, San Juan presenta una cristología del maestro que forma a sus discípulos desde la estabilidad y desde la presencia consciente. Es decir, la sepombo eta aina, da ella ayuda a inventar, ni a calcular, va epa leicatula, ñandeña, ni mongueta, sino que te voy a transmitir una verdad estable, una verdad que te va a ayudar también a hacer ese camino de seguimiento de Jesucristo. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 3. Y Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Queridos amigos, como siempre, dentro de nuestro estudio bíblico, hoy mantenga la enseñanza. Lleva cada versículo, cada palabra, cada texto de la Biblia, en este caso el Evangelio de San Juan, tiene una enseñanza profunda. Este capítulo 6 y en su versículo 3 que nos dice que Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos, nos deja algunas enseñanzas importantes. Primero, el monte que simboliza espacios de revelación y enseñanza profunda. El monte, espacio de revelación. La montaña siempre decíamos que es el lugar donde Dios se da a conocer allí. Y por lo tanto estamos hablando de revelación. Yande yara oye shaka, yande yara oye manifesta, yande yara yande na abesha y mejina benabide, ¿verdad? Esa es la revelación. Bueno, y es importante, primera enseñanza. Nos está diciendo subir al monte, el monte. Entonces cada uno ya calcula, Mara, ¿dónde está, entre comillas, dónde está mi monte? ¿Cuál es mi monte? ¿Dónde yo me encuentro? Para poder escuchar y para poder aprender y para saber cuál es ese espacio de revelación, es decir, ese espacio donde Dios se me dará a conocer.
Yajekabi ñandeta y con Yajekaiboy, nuestro monte, nuestra montaña, Mobaya Yupita, Añajenduta Beñan de Yara, para entender su mensaje. Primera enseñanza. Segunda enseñanza, el aprendizaje requiere también silencio, distancia y atención sostenida. Ubeñan de ya Ema Guriayepa, esa distancia que necesitamos nosotros para poder aprender. Es decir, distanciarnos de todo lo que es lo barullento. Y por lo tanto necesitamos silencio. Necesitamos esa atención sostenida, es decir, una atención, queridos amigos, que tiene que ser perseverante. ¿Verdad? Entonces, una atención muy sostenida. Hay un tercer elemento, queridos amigos, es que el discipulado implica pasar del seguimiento masivo a la formación personal. Del seguimiento masivo a una formación personal. Porque ñandeña y mejina guripeñan de yarandia lleva aña en dushbe donde, dentro de una multitud. Pero pepeñan de yaecuri hay muchas voces, entero esteoñe ende peoñe ende amoa inde peaje inde amoa. Apeagoñan de ella yuhu dentro de una gran multitud, estaba en las sectas, estaba en la protestante cuera, tanto gloreía inde pepe que pea que amoa. Apean de ahí oí la secta cuera de ahí. Sino que también incluso dentro de un grupo de iglesia, algunas veces hay movimientos que te dicen pero cualquier cosa, ¿verdad? En el sentido de que sin un estudio profundo, entonces, ¿por qué se le ocurre? Entonces, ni catuilla popea, ni catuilla poamua. O sea, algunas veces voy a ir lleva. Entonces, señora, no vamos a lo profundo y lo esencial. Y entonces esto quiere decir, queridos amigos, que el discipulado, el seguimiento de Jesucristo, este seguimiento necesita pasar de aquello que es masivo, pero a algo mucho más personal en la formación. Entonces tenemos que tener esa capacidad. Es que la gente no quiere tener esa capacidad, no quiere dedicarle ese tiempo para sentarte, entender, reflexionar, tener criterios válidos y no simplemente por el oye enda ye. La oye enda ye y no vas a lo profundo, eso no te ayuda en nada, sino que lo único que hace es meterte en una encrucijada porque ni entiende entender lo de iguay. Bueno, así es que esta parte de la enseñanza es esencial de este versículo. Salir de la masa e ir a una formación profunda, personal, individualizada. Una cuarta enseñanza es que Jesús enseña desde la autoridad serena y no desde la imposición. Este es otro elemento también dentro del caminar cristiano. Ñandillara habendo huila o imponejan guande. Y ya poque peisa, sino que es todo un enfoque de su autoridad, pero con una serenidad total. Porque el que sabe, queridos amigos, el que conoce, queridos amigos, no necesita estar gritando, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? O sea, peama hoy la esa puca remonte y pajanguay ya lleva. Y más o menos, ¿cómo decir? Pean de ella, porque, o si no, un tandeo, atande ani pea que amo, ¿entiendes? No. La capacidad del hombre, porque el hombre es inteligente, es decir, sabe discernir, sabe lo que está bien y lo que está mal. Todito tenemos esa capacidad. Luego la libertad, es decir, sos vos el que vas a decidir sobre el bien y el mal. Y luego la voluntad, sos vos el que te vas a mover, pero con tu fuerza de voluntad para realizar algo. ¿Pero por qué? Y porque verdaderamente entendiste y amás lo que estás haciendo. No hace falta una presión externa. Chicote entonces haya pocande. Tal vez algunas veces son estrategias que se utilizan, ¿verdad? Pero no es, vamos a decirle, según la Biblia, no es lo conveniente. Lo conveniente es llegar a la petu, no por imposición, sino por una convicción y una autoridad serena. Y una quinta enseñanza, queridos
amigos, es que Dios forma al ser humano en procesos graduales de cercanía y de transformación. Cercanía y transformación. Upeaje y Sejina lleva que Dios es el que se pone a nuestro lado. Ñande yara oyo shaka ñande ñande kuala ñandera penajina. Peisha ñande yaguatata ñeina. Y luego es el proceso de transformación. ¿Por qué? En la medida en que ñande yaguapuya calculaña gendupe ñande maestro lleva. El macetés, decíamos, ese el discípulo, el que escucha. Cuando somos discípulos para escuchar al maestro, entonces, queridos amigos, nos damos cuenta que eso nos transforma. Es lo único que nos puede transformar. La upeanda y por amor. Ñandepupe, es decir, esa capacidad de escucha, esa capacidad de diálogo, esa capacidad de entender lo que se nos está diciendo. Entonces va a ser muy difícil la transformación. Porque algunos ya son acá. Entonces dentro de la ignorancia o dentro del fanatismo, hay fanatismo solamente cuando hay ignorancia en realidad. ¿Por qué? Porque no hay una capacidad de apertura, de diálogo y de encuentro y de búsqueda también con la verdad. Encuentro, pero antes de eso tiene que ser una búsqueda para llegar a ese encuentro verdadero con la verdad. Así que, queridos amigos, vamos a pedir esta gracia muy especial también para nosotros. En este versículo 3, que está de una manera espectacular, bien iluminada. Y así que al subir a esa montaña tengamos nuestro encuentro con Dios en primer lugar, que nos invita a ese tiempo de silencio y a ese tiempo de reflexión, para que asumamos esa cercanía con la verdad, porque la verdad es la única que nos libera. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.